Ok, bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Disculpe la pequeña demora en lo que fue la transmisión en vivo. Estamos aquí nuevamente con otra oportunidad de estar congregados en línea como familia, como iglesia local, y damos también una bienvenida especial a las personas que están sintonizadas de visita. Y es un gran gozo tenerle aquí en esta noche. Quiero darle gracias a Dios por lo que fue el estudio bíblico esta mañana. Y también yo pude estar en la iglesia enviadora nuestra, que fue también de mucha bendición. Y muchos de ustedes conocen el pastor de la iglesia, el pastor Miguel, de la iglesia Piedmont, y él manda saludos a todos ustedes. Entonces, mis hermanos, quiero simplemente recordarles que cada semana tenemos oportunidad de estar congregados los jueves para énfasis en la oración y también con una meditación de la palabra de Dios siempre. Los sábados el culto es dedicado a la juventud y esto es sábado a las 7, también en línea. Y los domingos, 2 oportunidades, en la mañana a las 10, a veces a las 9 por los compromisos que tengo aquí mientras que yo esté de viaje, pero también los domingos a las 6. Así que gracias por estar con nosotros. Yo también les recuerdo que sigan orando por las peticiones de nuestros hermanos, por ejemplo, Milton, que está en recuperación de su accidente, que esto sucedió ya hace varias semanas. Y también sigan orando por su esposa Chana, sigan orando por nuestros hermanos Enrique y también Stephanie, por ellos, por el embarazo de ella. Y sigan orando por algunos familiares nuestros. Y durante la transmisión, si usted tiene alguna petición especial, lo puede poner allí en la parte de los comentarios. Así que yo le invito a tener esa comunicación con nosotros a través de los comentarios. Hermanos, y yo también quisiera decirles antemano que de mi parte estoy con algunos problemas en el internet y lo lamento mucho. Si ustedes pueden avisarnos si hay algún problema con la transmisión, siempre lo voy a agradecer. Y por si acaso, de mi parte, el internet falla, Vladimir va a intentar. Lo lamento mucho. Vladimir va a intentar hacerlo por allí. Así que nada, estos son mis comentarios. Y voy a iniciar en oración. Y después de orar, voy a dejar esto con mi hermano Vladimir. Entonces, ustedes que están en línea, bienvenidos. Ahora vamos a orar y continuar. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este día. Gracias, Señor,
por mis hermanos que están en línea. Gracias por los que están conectándose todavía, Señor. Gracias sobre todo por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, Señor, que es lo que nos corrige, nos instruye, nos enseña, Señor. Es realmente lo que gobierna las vidas como tus hijos, Señor. Damos gracias por la oportunidad de estar congregados y ahora escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Te pido en esta noche por mi hermano Vladimir, que va a estar compartiendo con nosotros hoy, Señor. Te pido que tú bendigas el mensaje, Señor. Te pido también, Señor, por el aspecto técnico de esta transmisión, Señor, que tú nos ayudes a tener estabilidad y también, Señor, que a través de la predicación del mensaje, que te glorifiques, Señor, en este mensaje. Muchas gracias, Señor, antemano. Ya encomendamos el culto en tus manos y te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi hermano ya está conmigo, pues voy a poner en silencio el micrófono mío y ya puede comenzar el mensaje. Dios te bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Saludo especial a cada uno de ustedes. El Señor le bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da en su palabra y poder tener comunión por el momento a través de estas herramientas virtuales. Le voy a invitar que busquen en su Biblia Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Una vez más, el Señor rebendiga su palabra para el pueblo. El tema de esta prédica es el funcionamiento de la iglesia. El funcionamiento de la iglesia. Uno de los problemas que afrenta la iglesia de este lado del cielo es hoy día su buen funcionamiento bíblico como cuerpo de Cristo. Si no existiera o no habría tal falla en el funcionamiento de la iglesia, podríamos decir que la iglesia no estaría atravesando la decadencia, la apatía y la falta de entrega voluntaria de muchos miembros de servir y trabajar en la viña del Señor a través de su iglesia local.
Hoy, más que nunca, es necesario que la iglesia sea reformada bíblicamente en su buen funcionamiento interno para que podamos dar y llevar los frutos que Cristo requiere de nosotros como miembros de su cuerpo espiritual. El propósito de esta prédica es que según la gracia o el don espiritual que nos es dado en Cristo, debemos usarlo para la gloria de Dios a través de la iglesia local o de nuestra iglesia local. Según la gracia o el don espiritual que nos es dado en Cristo por Dios, debemos usarlo para la gloria de Dios a través de la iglesia local. Recordemos que desde este capítulo 12 del libro de Romanos, desde este capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo se enfoca en los resultados prácticos del evangelio de Cristo en nuestra vida, tanto desde una perspectiva interna, tanto desde una perspectiva externa de que tenemos que usar nuestra vida en todo su contexto como un servicio espiritual que agrade a Dios, pero también, como veremos hoy, tenemos que usar nuestra vida, tenemos que usar nuestra vida como un servicio espiritual que agrada a Dios también desde una perspectiva interna, es decir, servir a Dios unos a otros como miembros del cuerpo espiritual de Cristo en nuestra iglesia local. Justamente el mensaje de hoy tiene ese enfoque. Hoy vamos a ver nuestra vida desde una perspectiva interna en nuestra iglesia local para agradar y para presentar nuestro culto espiritual a Dios. Así que voy a tocar dos puntos principales en este momento. El primer punto que voy a desarrollar es cómo no debe funcionar la iglesia. ¿Cómo no debe funcionar la iglesia? El tema del mensaje es el funcionamiento de la iglesia y el primer punto que vamos a tratar es cómo no debe funcionar la iglesia. Me gustaría que nos acerquemos una vez más al versículo 3 y veamos qué dice. Dice Pablo en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este verso nos muestra que Pablo se está dirigiendo a lo interno de la iglesia, porque nos dice a cada cual que está entre vosotros, refiriéndose exclusivamente a la iglesia en Roma, con el fin de instruirles en sus funciones como miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Y lo primero que Pablo resalta es cómo no debemos comportarnos entre nosotros mismos como miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Pablo nos señala que en el versículo 3, que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener. No tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener. La palabra concepto aquí nos describe el error o el problema que debemos evitar al funcionar como miembros del cuerpo de Cristo unos a otros. Y esta palabra concepto se refiere a que no debemos tener una actitud o un espíritu egocéntrico, orgulloso o de autoestima. No debemos tener una actitud o un espíritu egocéntrico, orgulloso o de autoestima. Ahora bien, la pregunta para nosotros es, ¿a qué se refiere esto
en el contexto de nuestra iglesia local. ¿Qué Pablo quiere comunicarnos? La respuesta es, esto es una gran advertencia y recomendación que se nos hace de no tener más alto concepto de sí. Y está enfocado, esta palabra, el apóstol está enfocado en previsualizar la salud y el bienestar espiritual de nuestra iglesia local, el cuerpo de Cristo. La palabra concepto, que alude al orgullo, podríamos decir que es el pecado mortal en toda la palabra de Dios. Y este es el enfoque de Pablo, porque él mismo sabía por experiencia que cuando la iglesia cae en este pecado, el orgullo, la iglesia local, más no el cuerpo de Cristo, se divide y por lo tanto esto atenta contra la triunidad de Dios. Esto fue lo que Jesús, este principio, Jesús se lo enseñó a sus discípulos cuando oró en Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. También voy a leer los versículos 21 al 23. Dice así Juan capítulo 17, versículo 11. Jesús aquí orando por sus discípulos dice, Padre Santo, en el versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Escuchen aquí, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. Saltemos al versículo 21 al 23. Versículo 21. Una vez más está la palabra, para que todos sean uno. Lo mismo que él dice en el 11, para que sean uno, así como nosotros. En el 21 él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Miren qué dice. Otra vez, resalta para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para que sean unos, así como nosotros somos uno. El versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mismo Jesús oró para que cuando él ascendiera al Padre y luego enviara o luego viniera el Consolador, el Espíritu Santo, para bautizar al creyente como promete Hechos capítulo 1, versículo 5 y se cumple en Hechos capítulo 2, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, la llegada, la morada del Espíritu Santo a la vida de aquellos que habían creído. Este bautismo le unía como miembro al cuerpo espiritual de Cristo, que hoy día es la iglesia. ¿Con qué fin? Jesús oró aquí en este capítulo 17 de Juan, con el fin de resaltar y comparar la unidad de la iglesia con la unidad de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el orgullo entra a nuestra iglesia, el problema no radica en nosotros como foco de partida, porque no lo somos. El problema radica en la imagen distorsionada de Cristo que estamos presentando al mundo inconverso. El problema radica en la imagen distorsionada de Cristo que estamos presentando al mundo inconverso. Como Jesús dijo en Juan,
¿Cuál es el propósito de la unidad? Para que el mundo crea que que tú me enviaste. Por lo tanto, cuando hay orgullo en la iglesia, entonces estamos distorsionando la imagen de la triunidad de Dios. Una vez más, el problema radica en la imagen distorsionada de Cristo que nosotros estamos presentando al mundo inconverso. Así que cuando tenemos un problema con el hermano y hay partidismo, debemos saber que espiritualmente no estamos teniendo problema con el hermano, sino con Cristo. Es decir, su problema es entre usted y Cristo, porque la iglesia es de Cristo y su orgullo está afectando el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, su iglesia local. Ahora bien, cuando yo sé que tengo más alto concepto de sí que el que debo tener, cuando yo sé individualmente, personalmente, que tengo más alto concepto de sí que el que debo tener, o cuando yo sé que hay orgullo en mi vida como miembro de una iglesia local. La respuesta es que identificamos el orgullo cuando dejamos de mirar a Cristo. Identificamos el orgullo en nuestra vida personal como miembros de la iglesia local cuando dejamos de mirar a Cristo y miramos a los hombres o a nosotros mismos. Identificamos el orgullo cuando dejamos de mirar a Cristo y miramos a los hombres o a nosotros mismos. Hay orgullo cuando dejamos de servir a la causa o por la causa de Cristo. Hay orgullo cuando dejamos de enfocarnos en Cristo. De manera que tanto los que están sirviendo activamente en el ministerio de su iglesia local, como los que no están sirviendo activamente en el ministerio de su iglesia local, tienen más alto concepto de sí, son orgullosos cuando no están haciendo las cosas en Cristo ni para Cristo. Tienen más alto concepto de sí, son orgullosos cuando no están haciendo las cosas en Cristo ni para Cristo. Por ejemplo, una ilustración, Satanás no tuvo ningún problema con ningún otro ángel antes de ser destronado. Es decir, él no peleó ni discutió con ningún otro ángel para que entrara el orgullo en su vida, a su vida como ángel, sino simplemente dejó de mirar a Dios como su Dios. Simplemente Satanás dejó de mirar a Dios como su Dios e inmediatamente entró el orgullo a su vida. Cuando dejamos de mirar a Cristo, como resultado, estamos abriéndole la puerta al pecado más destructivo, el orgullo. Cuando dejamos de mirar a Cristo, como resultado, estamos abriéndole la puerta al pecado más destructivo, el orgullo. Porque nos enfocamos o comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos y no en Cristo, nuestro Señor y Rey. En este primer punto,
cómo no debe funcionar la iglesia, reconocemos el peligro y el atentado que representa para nuestra iglesia local tener más alto concepto de sí del que debemos tener. Así que pasemos al segundo punto de esta prédica y es cómo debe funcionar la iglesia. Primer punto es cómo no debe funcionar la iglesia. Ya lo vimos. Ahora veamos cómo debe funcionar la iglesia, es decir, la solución, lo que la Biblia quiere que su iglesia haga. Por lo tanto, veamos una vez más los versículos 4 al 8 de Romanos capítulo 12. Dice así, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Para saber cómo debe funcionar la iglesia, debemos saber primero qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Mire, la iglesia no es un club social, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un templo físico, la iglesia no es una organización o una empresa como muchos pastores hoy día lo han querido presentar. Por consiguiente, ¿qué es la iglesia? En forma resumida, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Es el cuerpo espiritual de Cristo y Cristo es la cabeza. Este cuerpo espiritual de Cristo está compuesto o compuesta por todos los creyentes que han sido salvos, bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, llegamos a ser miembros del cuerpo espiritual de Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo. Esta definición la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Teológicamente hablando, esta es una definición de lo que en la teología se le llama la Iglesia Universal, que es el cuerpo espiritual de Cristo, de todos los creyentes, no solamente nuestra iglesia local, no. Todos los verdaderos creyentes, aún en otras iglesias locales, componen el cuerpo espiritual de Cristo. Ya la iglesia local como tal es otra cosa. Así que lo importante es que sepamos originalmente que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo, cuando creemos, somos unidos, somos anexados a ese cuerpo espiritual y venimos a ser los miembros. Entonces ahí le di el texto, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Sabiendo qué es la iglesia con esa definición, ahora, en este segundo punto, en cómo debe funcionar la iglesia, en este texto aquí en particular, en Romanos, encontramos la solución al problema de cómo verdaderamente debe funcionar la iglesia de Cristo. Y lo que nos enseña el texto son varios principios
Vamos a ver varios principios en estos versículos del 4 al 8. Veámoslo. Primero, somos un cuerpo en Cristo, según el versículo 5. Somos un cuerpo, así que la iglesia no es una denominación, una vez más, no es una empresa, no es un templo de 4 paredes, no es un club social. La iglesia en el versículo 5 dice que somos un cuerpo en Cristo. Eso es lo primero. Segundo, aunque como miembros del cuerpo de Cristo somos muchos y conformamos o formamos un solo cuerpo, cada miembro está unido a todos los demás, según el versículo 5. Cada miembro está unido a todos los demás. Así que en el cuerpo de Cristo no hay un miembro separado al cuerpo espiritual de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que una persona por sí sola no conforma una iglesia. Según el versículo 5, cada miembro está unido a todos los demás. Tercero, aunque cada miembro esté unido a todos los demás, no todos los miembros desempeñan la misma función. Es decir, porque tienen diferentes dones según el versículo 6. No todos los miembros desempeñan la misma función porque tienen don o dones diferentes según el versículo 6. Número 4, cuarto. Estos dones que tenemos como iglesia debemos reconocer que son por la gracia de Dios en Jesucristo, según el versículo 6. Los dones que componen, que Dios les da a la iglesia, es por la gracia de Dios, es ese regalo inmerecido que Dios nos da en Cristo Jesús. Número 5, quinto principio de lo que es la iglesia, de cómo debe funcionar, cómo está compuesta, de lo que es. Número 5, estos dones son para ser usados en la iglesia, según el versículo 6. Los dones que por la gracia de Dios son dados a la iglesia, no a una persona individual, a la iglesia como cuerpo. Estos dones son para ser usados justamente en la iglesia y para la iglesia. Número 6. El espíritu o la forma en que debemos usar esos dones son, como ya vimos en el versículo 3, debemos pensar con cordura, acorde a la fe que Dios distribuyó a cada uno. Es decir, usted no se puede sentir mal en el cuerpo de Cristo si su habilidad no es predicar. Usted no se puede sentir mal en el cuerpo de Cristo si su habilidad no es ser evangelista. Usted no se puede sentir mal en el cuerpo de Cristo si su habilidad no es servir, por así decirlo. Esos dones ya lo vamos a ver. Usted no se puede sentir mal si usted no tiene la habilidad de exhortar, de aconsejar, por así decirlo. Entonces a esto es lo que se refiere. Es decir, el espíritu o la forma en que debemos usar nuestros dones, según el versículo 3, que debemos pensar con cordura, acorde a la fe que Dios distribuyó a cada uno. Ya lo expliqué cómo es. Séptimo y por último, es que en este texto en particular, es decir, en Romanos capítulo 12, versículo 3 al 7, encontramos 7 dones
obvio, en este texto particularmente encontramos 7 dones, los cuales ya lo mencioné, el texto no lo menciona. Aquí están, obvio, no tienen que ser usados así en el orden de la iglesia, simplemente enumeran los dones aquí, no están en orden de uso, sino enumerado en cuanto a que son dados a la iglesia. El primero que vemos es el de profetizar. Ese es el primer don que vemos, el de profetizar. Por cuestión de tiempo, no voy a describir los dones, es decir, cómo tienen que ser usados. No tengo el tiempo para definirlo, solamente lo voy a mencionar. Pero este don justamente fue dado a la iglesia primitiva. Este don tuvo un propósito y fue echar el fundamento en la iglesia primitiva. Hoy día este don, según Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, este don de profetizar es sustituido por el don de maestro. El segundo don que vemos en Romano es el don de servicio. El tercero, el don de enseñanza. El cuarto, el don de exhortar. El quinto, el don de repartir, que se refiere a dar. Así que hay hermanos que son capacitados justamente para dar. Entonces, cuarto es soltar, quinto de repartir, que se refiere a dar, sexto, el de presidir, que se refiere a dirigir o a gobernar, y séptimo, el don de misericordia. Usted no lo tiene que hacer ahora, pero yo lo hice en esta semana, y es que yo estaba meditando en estos dones y en algunos hermanos de mi iglesia local que yo personalmente visualizo, donde son incluidos, donde son identificados a través de su servicio en la iglesia local. Y justamente pensé en otros hermanos y no vi ningún don. Adivina por qué yo no vi ningún don en ninguno hermano. Justamente porque no están sirviendo. De la única manera que uno puede identificar los dones en el cuerpo de Cristo es como dice el texto: úselo, úselo, úselo. Úselo cuando sus dones son usados. Entonces usted puede identificar, es decir, cuando su vida usted la pone a la disposición del ministerio en su iglesia local, Dios le va a guiar en la habilidad que le ha dado, en la capacitación que le ha dado a través del Espíritu Santo. Por eso yo pude ver una parte en mi iglesia local y pude decir, bueno, el hermano fulanito tiene este don, porque eso es lo que yo veo. El hermano fulanito tiene este y este don, tiene tantos dones. Pero también yo vi otra parte, yo dije, bueno, fulanito no tiene un don, no que lo tenga, sino que no lo esté ejerciendo, por lo tanto, yo no puedo identificar cuál es su don. Mis hermanos, estas declaraciones, estos 7 principios que acabo de mencionar según el texto aquí de Romanos 12, quiero decirle que estos principios nos hacen responsables como miembros de nuestra iglesia local. Estos principios nos hacen responsables como miembros de nuestra iglesia local. Hay un deber del cual todos nosotros somos parte de que la iglesia funcione bien para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Hay un deber del cual todos nosotros somos parte, y es de que la iglesia funcione bien para la gloria de Dios en Cristo Jesús, a través de nosotros usar nuestros dones en Cristo. Por así ilustrarlo, el buen funcionamiento de nuestra iglesia local es semejante a un kit de herramientas mecánicas o un juego de herramientas mecánicas. Miren, no sé si ustedes lo pueden ver. Eso es un kit o un juego de herramientas mecánicas. Por así ilustrarlo, el buen funcionamiento de nuestra iglesia es semejante a esta caja o este juego de herramientas mecánicas, en el cual aquí cada pieza
que trae el juego de herramienta es exclusivamente a la medida de lo que se necesita. Esto es una llave 10. Si usted quiere sacar una tuerca y la tuerca es 12, esta llave es 10 y esta llave le queda pequeño a esa tuerca. Por lo tanto, esa pieza, esa llave, no va a servir a la medida de esa tuerca. Entonces, ¿qué se hace? Se busca la llave que es, esta sí es, la número 2, se va a encajar. Ahora bien, entre la 10 y la 12, no importa el tamaño, sino el propósito del uso. La 10 fue para la tuerca 10 y esta la 12 es para una tuerca 12. Así que las dos tienen un propósito diferente, pero hacen la misma función, resolver el problema. Resolver el problema. Así en la iglesia, un solo key o juego y cada miembro como pieza tiene una función exclusiva para funcionar de acuerdo a su función y a su medida. No se sienta mal si usted no sabe predicar. Dios va a capacitar a otro. Usted podría aprender y no estaría mal. Pero hay otra pieza que Dios tiene. No se sienta mal. Si usted no tiene el don, si usted no es una persona misericordiosa, obvio, todos debemos ser misericordiosos. Pero otros van a ser naturales en su servicio de misericordia. Tal vez nosotros lo tenemos que aprender, pero otro Dios lo capacita y lo dota para responder bíblicamente a esas circunstancias, a esos momentos que se requiere de misericordia. La pregunta entonces que me gustaría hacerle es, ¿cuál pieza eres tú en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál pieza eres tú en el cuerpo de Cristo? Me gustaría hacerte otra pregunta que prosigue a esta. ¿Cuál pieza eres tú en el cuerpo de Cristo y qué función está realizando cuando hay tanto trabajo acorde a tu medida, acorde a tu don? Miren, yo estoy seguro que quien hizo esta pieza, esta llave, no la hizo para tenerla de lujo. No la hizo para tenerla ahí en el mostrador de su casa. No invirtió tanto tiempo y tanto dinero para tenerla ahí. La hizo para una función. Así que, ¿qué función está usted realizando en el cuerpo de Cristo cuando hay tanto trabajo acorde a sus dones, a su medida? Por lo tanto, cabe destacar que el propósito por el cual Dios nos ha dado sus dones espirituales en Cristo a la iglesia es porque todos nosotros tenemos diferentes necesidades espirituales de Cristo. El propósito por el cual Dios nos ha dado sus dones espirituales en Cristo a la iglesia es porque todos nosotros como miembros tenemos diferentes necesidades espirituales de Cristo. Y en base a estas necesidades o a cada necesidad, Dios
usa a cada miembro sin distinción para que seamos edificados a la medida de la plenitud de Cristo, para la honra y para la gloria de Dios. Me gustaría que veamos Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. El propósito por el cual Dios nos ha dado sus dones espirituales en Cristo a la iglesia es porque todos nosotros tenemos diferentes necesidades espirituales de Cristo y en base a esas necesidades Dios usa a cada miembro sin distinción para que seamos edificados a la medida de la plenitud de Cristo. Veamos Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean el versículo 12. A fin de perfeccionar. Es decir, si el fin es perfeccionar, es porque estamos incompletos. Es porque no estamos completos. No somos perfectos a la hora de ser salvos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, estos dones son con el fin de perfeccionarnos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es para que estemos de lujo en la iglesia, es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, una vez más, hasta que todos lleguemos. Si hasta que todos lleguemos es que no hemos llegado y necesitamos llegar hasta que Cristo venga, hasta su segunda venida, hasta que lleguemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el propósito, como vimos en Juan, capítulo 17, que seamos uno, como Dios el Padre, como Dios el Hijo y como Dios el Espíritu Santo. Es uno. No es un trabajo fácil. No es un trabajo de la noche a la mañana. Es un trabajo hasta que Cristo venga, que tenemos que llegar a la medida, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. Si es un varón perfecto es porque no somos perfectos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que no estamos en la estatura ni en la medida, por eso lo necesitamos. Necesitamos que usted use sus dones para la gloria de Dios, para que yo, para que usted y para que todos los demás puedan ser perfeccionados, puedan llegar a la unidad de la fe, puedan crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y puedan llegar a ser ese varón perfecto conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Mire qué dice Pablo en el versículo 14. La advertencia para que ya no seamos niños fluctuantes. Eso es lo que evita cuando nosotros usamos nuestros dones para la gloria de Dios. Nosotros comenzamos a crecer en la palabra de Dios, en la obra de Dios, en el llamado del Señor y dejamos de ser niños fluctuantes llevados por lo quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este es el error que la iglesia evita cuando usa sus dones. Cuando la iglesia no usa sus dones, es fácil caer en este hueco, en este problema, mis hermanos. La iglesia es un muchacho, la iglesia es un niño espiritual, la iglesia vive una vida espiritual, una vida cristiana, sin ningún propósito, sin ningún motivo, sin ningún llamado, como dice el texto, sino niños fluctuantes, llevados, mire, por toda esta filosofía que hoy día existen y que atentan contra la palabra de Dios. La iglesia es llevada cuando sus miembros no usan sus dones espirituales. El versículo 15 dice Pablo:
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El último versículo, el 16. Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que esto me impactó mucho aquí, mis hermanos, estudiando esta semana este texto, oigan, y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, por todos los miembros, todos nosotros, por todas las coyunturas. ¿Qué dice? Se ayudan mutuamente. Esto me impactó mucho, esta palabra. Se ayudan mutuamente. Cuando usted no usa su don para la gloria de Dios, en su iglesia local, en Cristo, usted entonces no está ayudando según su trabajo al crecimiento del cuerpo de Cristo. Mire, aquí lo dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, todos los miembros, la mano, los pies, ¿qué dice? Se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para terminar, para finalizar, ya que sabemos cómo nos debe funcionar y cómo debe funcionar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿qué haremos ahora como miembros? Si lo es, ¿cómo podemos comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos como miembro? Algunas verdades para reflexionar, para meditar, para levantarnos, mis hermanos. Lo primero es, si usted es miembro de una iglesia local que representa, que simboliza el cuerpo de Cristo, si usted es miembro de una iglesia local, no es una opción servir en tu iglesia local. No es una opción servir en tu iglesia local. Es un mandato como resultado de tu salvación en Cristo. Es un mandato como resultado de tu salvación en Cristo. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice Pedro? Que lo esconda. Que si se siente mal, que no lo use. No, ministrelo a los otros. Lo que usted se tiene que preguntar ahora es que si usted está ministrando sus dones a otros hermanos. Eso es lo que usted se tiene que preguntar. Yo estoy ahora usando mis dones para edificar a otros hermanos. Según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Incluso el texto no dice a ti mismo. No, ¿por qué? Porque es otro que te van a ministrar a ti. Tú tienes que ministrar a otro y otros te van a ministrar a ti. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El versículo 11. Si alguno habla, ¿qué dice Pablo? Que se quede callado. No, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que no ministre, no. Ministre conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, segundo, el Señor quiere que tú te levantes y vengas a trabajar en su viña para su gloria en Cristo. Porque de lo contrario, Él pasará lista
de qué hiciste con el don o los dones que Él te dio. Y según Mateo capítulo 25, versículo 26, yo espero que usted no sea aquel siervo malo y negligente. Según Mateo 25, 26, que usted no sea aquel siervo malo y negligente que no usó sus dones. Me gustaría a la vez dejarte esto bien claro, y es que usted podría ser miembro de una iglesia local, pero a la misma vez no ser miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Esto es un motivo para revisar su salvación si usted no está trabajando para Cristo. Usted podría ser miembro de una iglesia local, pero a la misma vez no ser miembro del cuerpo espiritual de Cristo, el que verdaderamente vale. Cada miembro, cada uno de nosotros, o más bien todos nosotros, somos responsables del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, de cada miembro, de todos nosotros. Somos responsables del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros a través de nosotros usar nuestros dones en Cristo. De lo contrario, mis hermanos, como dije en la introducción, de la decadencia, la apatía y la falta de entrega voluntaria de algunos miembros, como dije, de lo contrario, la iglesia sufrirá en su proceso de desarrollo y crecimiento a la imagen de Cristo. Yo le pregunto a usted que es miembro, ¿usted se sentiría bien si su familia dejara de comer hoy? ¿Usted se sentiría bien si su familia dejara de comer hoy? Yo creo que no. Asimismo también su familia espiritual en la fe. Asimismo, su familia espiritual en la fe. Termino con este párrafo. A usted que aún no le ha entregado su vida a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo puedo ver muchas veces cómo usted quiere colaborar con la obra de Dios, con la iglesia, pero le hago saber que usted necesita primero recibir a Cristo para luego, a través del bautismo del Espíritu Santo, servir y trabajar en la obra del Señor y para la obra del Señor, como aquel mago en Hechos que le quería ese poder que Pedro y Juan impartían cuando predicaban. Le dijo, oye, yo te quiero comprar este poder. El Señor te reprenda. Esto no es algo que se compra. Nosotros trabajamos para Cristo, no para ganarnos la salvación, sino porque ya hemos sido salvos por Él. El Señor le bendiga. Wow. Voy a decir rápidamente dos cosas. Algo que me impactó fue su comentario sobre cómo uno tiene que sentirse bien con la manera que Dios le ha capacitado en cuanto a los dones espirituales, porque muchas veces consideramos equivocadamente que los pastores misioneros tienen alguna posición así alto y lo demás no, pero aprendí una cosa hace mucho tiempo y viene de Salmo 139, donde el salmista dice, asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Y yo llegué a entender que cuando Dios me hizo, no hizo ningún error. Yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús.
pecaminoso por naturaleza. Yo sigo en la lucha con la carne igual que todos ustedes, pero en cuanto a la forma que Dios me hizo, no hizo ninguna equivocación. Por eso yo hace mucho tiempo llegué a ser cómodo con la manera que Dios me ha capacitado. Y yo he encontrado mi lugar de servicio según lo que Dios ha hecho conmigo y doy gracias a Dios por eso. El segundo punto es esto. Esto es la razón que no me gusta faltar los cultos de mi iglesia local. Yo digo, y voy a pedir a todas las personas que están en línea, si conoce a una persona que no pudo estar, eso no es para juzgar a nadie. Yo sé que hay personas que tienen excusas que no pudieron estar, quizás lo van a hacer, lo van a ver después, pero hay que asegurar que cada persona vea este mensaje porque, hermanos, el diseño de Dios es que cada persona esté sirviendo en el contexto de su iglesia local. Y este mensaje aquí fue, para mí, explicó bien ese principio bíblico. Y por eso le animo a todos ustedes que si conocen personas que no lo han visto, que los animen a ellos ver la grabación de esto, porque la voluntad de Dios es que cada persona esté sirviendo al Señor Jesús en el contexto de su iglesia local. Y yo dije esta mañana, no existe el concepto de miembros inactivos en la iglesia local. Cada persona tiene que estar sirviendo y participando, porque esto es la naturaleza de una asamblea, es la naturaleza de coinonía, de la asamblea local, que cada persona participe para que toda la congregación vaya creciendo en la cosa de Dios. Gracias por este mensaje. Yo rápidamente quiero poner lo que siempre hago, y es la forma de comunicarse con nosotros. Hermanos, nos complacería en esta noche dos cosas. Primero, si hay una persona que fue impactado, allí en la última parte, cuando dijo que era posible ser miembro de una congregación, pero no ser salvo, no ser miembro del cuerpo de Cristo. Si hay una persona que está bajo convicción, y que dice, wow, yo no quiero seguir viviendo así, yo quiero pertenecer a la familia de Dios, quiero saber más del tema de salvación, cómo yo puedo ser salvo, por favor, póngase en contacto con nosotros, porque allí está la información, ahí está el WhatsApp, el correo electrónico. Si usted se atreve, ponga algún comentario allí mismo en la página nuestra de Facebook o Instagram o lo que sea. Pero ahí está la forma de comunicarse con nosotros. Segundo, si hay algunos de los miembros que vean esto y que dicen, pastor, no estoy haciendo nada. Por favor, ayúdeme a descubrir mis dones espirituales y así yo involucrarme en la obra de mi iglesia local. También esto es muy importante y queremos ser parte en ese desarrollo en su vida espiritual. Así que ahí está la información. Ahora lo voy a quitar. Hermano, gracias por el mensaje. Y ahora quiero concluir y orar para así terminar el culto. ¿Ven? Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este mensaje de tu palabra, Señor. Muchas gracias por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor, yo todavía recuerdo el día que yo deposité mi fe en Cristo para mi salvación, el día que nací de nuevo. Y yo estoy, Señor, sumamente agradecido por la vida nueva que tengo en Cristo Jesús, por el propósito que he descubierto ahora ya que yo sea salvo, Señor. Y Señor, nuestro deseo es que de aquí se predique la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación, y te rogamos en esta noche, Señor, por aquellas personas que todavía no pertenecen a la familia de Dios, que ellos puedan descubrir
a la nueva vida en Cristo Jesús a través de arrepentimiento para con Dios y fe en Cristo Jesús. También te pido por mis hermanos de la familia de la Iglesia bajo la gracia y la verdad, Señor, y a los demás que pertenecen a otras iglesias, Señor, que si hay personas no involucradas en la obra, Señor, que tú, Señor, los pueda convencer de la necesidad de involucrarse en la obra de Dios y descubrir sus dones espirituales y descubrir el gozo de servir en la manera que Dios le ha capacitado. Señor, queremos también conocer esas personas y ayudarles con esas decisiones espirituales tan importantes, Señor. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan descansar bien ya el resto de esta noche y comenzar ya la semana laboral en el poder de Dios y así servir a nuestras comunidades y servir a este mundo, Señor, que tanto necesita saber del amor de Dios en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están en línea, ya es hora de despedirnos de ustedes. Muchas gracias por tomar de su tiempo y estar sintonizados esta noche con nosotros. Les deseamos una feliz noche y una buena semana. Muchas gracias, los extrañamos y los queremos mucho. Que todos pasen buena noche. Hasta luego.